Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Pues gracias al Señor, aquí estamos nuevamente para compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Espero que esté ya preparándose para el fin de semana y el tiempo de adoración en cada una de nuestras congregaciones. Quisiera hacerles una pequeña reflexión basada en un cuento corto. Y bueno, como ustedes pudieron apreciar, el título del devocional se llama Suelta el vaso. Es un llamado, ¿verdad?, que se nos hace para soltar el vaso. Ahora vamos a ver en qué consiste este asunto. Bueno, se cuenta que un famoso psicólogo que tenía su grupo de alumnos, de estudiantes, en una ocasión él convoca a todos sus estudiantes y en esa reunión el psicólogo, pues delante de todos los estudiantes, él saca un vaso con agua. Todos los que estaban allí pensaron que el psicólogo iba a hacer la típica pregunta que seguramente usted está pensando en ella: si el vaso está medio lleno o medio vacío. Esa es la pregunta típica que hacen las personas cuando hablan o usan esta figura del vaso. El vaso está medio vacío o medio lleno. Bueno, eso es lo que ellos esperaban que iba a preguntar el psicólogo. Pero para sorpresa de ellos, él no les preguntó eso, sino que les dijo: ¿cuánto pesa este vaso? Bueno, las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. No podía pesar más, ¿verdad? Pues en realidad un vaso con agua no pesa mucho. El psicólogo respondió: el peso absoluto no es importante. O sea, si pesa 200 o 250 gramos, eso no es lo importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema, no pasa nada. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y se paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Seguirá siendo 200 o 250 gramos, lo que sea. Pero dijo el psicólogo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y es aquí la gran lección. El psicólogo les dijo: las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento son como el vaso de agua. Si piensas en ello un rato, no pasa nada. Si piensas en ello todo el día, ya empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, dice, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Y les dijo: acuérdense de soltar el vaso. Bueno, no sé si tan solo con esta pequeña historia, este cuento, el Espíritu de Dios haya hablado a su corazón. Pero por si acaso todavía necesita un poquito más de explicación, pues yo estoy dispuesto a ayudarle. Realmente no requiere mayor explicación. Lo que requiere es que nosotros tomemos una decisión definitiva de soltar aquellas cosas que nos dañan, aquellas cosas que atentan en contra de nuestra salud física y espiritual, y que muchas veces nos aferramos a ellas
Pueden ser, como dijo el psicólogo, las preocupaciones. No podemos decir que no debemos preocuparnos nunca, ¿verdad? El ser humano, pues por sí, tiene la tendencia a preocuparse. Y es normal, hay situaciones que potencialmente pueden llevarnos a preocuparnos. Pero como dice la ilustración, ¿verdad? Si vivimos continuamente preocupados por alguna cosa, eso nos va a robar la paz. Nos va a paralizar en todos los sentidos. Porque empezarán a aparecer también las enfermedades físicas y los problemas espirituales. Por eso el Señor nos llama en su palabra a que no estemos afanosos por ninguna cosa, sino que descansemos en Él, que pongamos, que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, sabiendo que Él cuida de nosotros. Pero hay personas que no pueden vivir si no están preocupados, ya como que se ha hecho un vicio, y por cualquier cosa hay un pensamiento negativo, una preocupación. Debemos aprender, amados hermanos, a descansar en el Señor. Y aunque nos preocupemos, que eso no nos dure todo el día. Que ejercitemos nuestra fe en las promesas del Señor y salgamos adelante. Pero puede ser un pensamiento negativo. Esa es otra tendencia que tenemos que controlar en nuestras vidas, porque cualquiera tiene un pensamiento negativo en un momento dado. Pero el vivir con un pensamiento negativo siempre, estar viendo fantasmas donde no lo hay, estar pensando que lo dijo por mí, no me ama, esta persona pues no me da buena espina, y así generalmente el pensamiento negativo y crítico es una evidencia de un corazón que no está en paz con Dios. Tenemos que superar los pensamientos negativos, no a través de decir cosas por decirlas, ¿verdad? Porque hay una cosa que es real, es que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, y si estamos atravesando alguna crisis, algún problema X, no, negándolo usted no va a solucionar nada. Declarando que no lo tiene tampoco. Hay que enfrentarlo con fe, con valor, y confiar en que Dios está con nosotros y Él hará que la situación cambie, y también pensemos en los demás de manera positiva. Los rencores que menciona el psicólogo aquí. Esta es una de las cosas que más daño hace al ser humano, física, emocional y espiritualmente. Cuando no somos capaces de perdonar, cuando somos rencorosos, guardamos en nuestro corazón aquellas malas acciones que nos han hecho, los pecados que han cometido contra nosotros. Hay quien dice: yo te perdono pero no olvido. Valiente manera de perdonar, ¿verdad? Esta es la causa por la que muchas veces nos enfermamos de úlceras. La raíz de amargura se anida allí en el corazón, que nosotros no soltamos. No soltamos porque estamos muy encariñados con ella. Y prácticamente que a la persona le gusta sentir el rencor y el remordimiento. Hermanos, tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y olvidar las ofensas que se nos hacen. El rencor puede enfermarnos y puede definitivamente dañar nuestra relación con Dios. El resentimiento, que es pariente cercano.
cuando guardamos resentimiento, nunca estamos en paz. Y de un momento a otro, cuando menos lo pensamos, viene el sentimiento ese negativo. Y tenemos que entender que estas cosas no debemos nosotros permitir que nos venzan. Mayor es el que está en nosotros, dice la Escritura, que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Y Él es todo lo contrario a estas cosas que estamos diciendo. Porque Él es quien nos llama a descansar en Él. Él es quien nos llama a pensar positivamente. Es Él quien nos llama a perdonar y a amar a todos, aún a nuestros enemigos. Dice alguien, hay personas que aunque lo saben, no pueden perdonar. Y eso los esclaviza aún más en el pecado. Salen rizos. Es cierto, definitivamente. Aquí no se está hablando de que no se sepa, sí saben. Y por eso es que lo tienen, ¿verdad? Pero lo albergan, lo alimentan, lo fortalecen en su vida cada día. Pero por otra parte, como el caso del vaso, ¿verdad? Si seguimos aferrados a no soltar el vaso, vamos a terminar paralizados. Y de la misma manera, si no soltamos estas ataduras en el nombre del Señor, porque definitivamente requerimos de la acción liberadora de Dios en nuestros corazones para poder perdonar, para poder olvidar, en el sentido que la Biblia nos enseña esta situación, porque Dios, por ejemplo, no puede olvidar absolutamente nada, porque Él es Dios. Pero Él dice que Él se olvidaría de los pecados, de aquellos que se arrepienten, y los tiraría al fondo del mar, y no se acordaría más de ellos. Pero en el sentido de que jamás eso va a volver a ser un problema entre Él y nosotros, porque ya Él lo perdonó. No en el sentido literal de que lo olvidó. Nosotros que quizás no olvidemos absolutamente nada. Generalmente las cosas que nos hacen y nos dañan, pues no se olvidan. Las personas que nos dañan no se olvidan, pero hay que perdonar. Hay que perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó no porque lo merecíamos, sino de su gracia, de su buena voluntad. Y así debemos hacer nosotros, hermanos. A veces, tristemente, pero encontramos incluso familiares, hermanos con hermanos, incluso padres con hijos, que están enemistados. Y eso es algo muy doloroso y muy triste. Tenemos que aprender a perdonar, aun cuando las personas no pidan perdón, pero de nosotros debe salir el perdón. Recuerden que debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, es amplio en perdonar. Gloria a su nombre. Qué bueno que Dios es grande en perdonar. Porque si así no fuera, quizás no estuviéramos aquí en esta mañana. Pero como Jeremías dice en sus lamentaciones, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por eso alabamos y bendecimos al Señor en esta mañana. Y les recuerdo, hermanos, lo que el psicólogo les recordó a los estudiantes. No se olviden de soltar el vaso. Vamos a tener estos problemas, definitivamente, en alguna medida, en alguna manera, en nuestra vida, en nuestra existencia aquí.
preocupados vamos a estar. Pensamientos negativos van a querer anidar en nosotros. Rencores y resentimientos pudiera ser que sintamos la inclinación a guardar algún rencor o resentimiento. Pero por eso se describe la vida cristiana como una batalla, y es la batalla de la fe. La fe en Dios, en su palabra, tiene que vencer todo esto y soltar. Fíjense que hay una acción que depende de nosotros, y es soltar el vaso. Cuando nosotros estamos dispuestos a desprendernos de todas estas cosas negativas y pedir perdón a Dios, Él entonces interviene en nosotros y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no olvide soltar el vaso. En esta mañana vamos a orar nuevamente. Les recuerdo pues que la oración mueve la mano de Dios. La oración que hacemos con fe. Y no hay otra cosa mejor que orar en este mundo si nosotros lo consideramos bien. Porque cuando oramos descansamos en el Señor, nos fortalecemos en el Señor. Esta fe crece y tenemos a Dios muy cerca de nosotros. Oremos. Padre Santo y Dios eterno, en esta mañana gracias por tu palabra, que nos exhorta a que nos amemos y nos perdonemos los unos a los otros, aún a nuestros enemigos. Que nos exhorta para que no retengamos por mucho tiempo estas cosas que nos pueden dañar, sino que estemos dispuestos a soltarlas, a ponerlas sobre ti, Señor, para que tú las transformes en sentimientos positivos, en fuerza y en energía espiritual, en fe, Señor. Te ruego que tú nos ayudes para que seamos diligentes en soltar el vaso. En esta mañana yo te pido, si alguna persona está en una situación parecida, tú le llenes en este momento, Señor, el valor que necesita para pedir perdón, para olvidar cualquier resentimiento, para rechazar cualquier pensamiento negativo. Yo te ruego que tú obres en los corazones de todo aquel que escucha y que tiene una necesidad como esta. Y te pido también, Señor, por todas estas peticiones que estamos presentando delante de ti en favor de los enfermos, para que tu misericordia les alcance, Señor, y les concedas la victoria, Señor, sobre el COVID o cualquier otra enfermedad que esté acongojando a mis hermanos, a su familia. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor, y que tú lleves el control de todas estas operaciones que mis hermanos tienen pendientes, sus familiares. Padre Santo, que tú puedas guiar estas operaciones. Esposo de nuestra hermana Carmen Barrera, Señor. Que tú des gracia y sabiduría a los médicos que le están atendiendo y que estas operaciones puedan salir, Señor, bien, y nuestro hermano pueda recuperar su movilidad, Señor. Te pedimos también por las operaciones pendientes de nuestra hermana Esmeralda Aldana y su hijo Billy. Padre Santo, que finalmente haya un descanso y un respiro para nuestra hermana y ellos sean sanados y sean restaurados en todo, Señor. Te pedimos por José Humberto Álvarez, el hermano de nuestra hermana Linda, que debe ser intervenido, Señor, en su colon, que tú estés allí dirigiendo todo, trayendo fe a nuestro hermano, Señor, y tomas el control de estos médicos para que la operación sea un éxito. Pedimos por Carlos Mechaca, Señor, que termines la obra que has comenzado. Sorpréndenos, Padre, con la buena noticia
de que Carlos está completamente recuperado de este cáncer, Señor. Te suplicamos que pongas tu mano, Señor. Sé con Paco Contreras, que no hemos tenido noticias últimamente, pero estamos esperando en ti, Señor, que tú des una nueva oportunidad a este joven para que él pueda recuperar su salud. Pedimos por el sobrino, Señor, también de nuestra hermana Carmen Barrera, de Manuel Pérez, que está también padeciendo del COVID, Señor. Disculpen, hermanos, me entró una llamada. Que tú traigas una completa restauración de la salud, Señor, en la vida de Manuel Pérez. Así, Padre Santo, lo ponemos en ti, o sobre ti todas nuestras ansiedades, y confiamos en que tú tendrás para nosotros, Señor, una respuesta en tu tiempo y en tu voluntad, la cual será lo que nosotros necesitamos. Enséñanos a creer y a esperar en ti, mi Señor. Bendícenos y guárdanos a todos muy cerca de ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan un feliz día. Amén.